Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad y de TV UAC. Como todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana estamos en una emisión más de Tetras. Hoy miércoles 27 de marzo de 2024. Este programa es grabado. Estamos en el periodo vacacional en la Universidad Autónoma de Querétaro, 2 semanas, Semana Santa, la semana posterior. Pero de cualquier manera estaremos atentos a los mensajes que nos hagan llegar. Nos pueden escribir al 442-249-8788. Los mensajes de texto en celular de cualquier manera nos llegan. No les doy el teléfono en cabina. El programa se retransmite todos los sábados a las 5 de la tarde. Tenemos un espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Pueden seguir este programa en vivo o de manera diferida en radio.uac.mx y tv.uac.mx. Agradecemos a todos los que comparten estas transmisiones y a los que están atentos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Les habla Ángel Valderas Puga, en ausencia de nuestra compañera Rosalba Pichardo, a quien le mandamos un cordial saludo. Y bueno, pues con Rosalba, el tema que decidimos tocar hoy tiene que ver con un tema que se tocó hace 15 días en la emisión en vivo, en donde hablamos de estas propuestas que vienen de dirigentes políticos, específicamente Marco Cortés, dirigente del PAN, quien propone cerrar la refinería de Tula Hidalgo, y de Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia de la República, quien propone cerrar las refinerías de Cadereyta en Nuevo León y de Ciudad Madero en Tamaulipas. Este tema ya lo tocamos hace 15 días, en donde di una serie de datos muy relevantes para entender qué es lo que puede estar detrás ante estos intentos o estas propuestas de cerrar refinerías. Favorecer intereses económicos de las grandes transnacionales que operan en las refinerías de Texas y favorecer a los que se dedicaron en el neoliberalismo a un negocio redondo, seguro, como es el de importar gasolinas y venderlas en el país. Es un producto de primera necesidad. Las gasolineras no necesitan hacer publicidad para que la gente vaya a adquirirlo. Es un energético de primer consumo. No más del 90% del transporte de personas y mercancías lo requieren. Si no vivimos cerca, si las distancias nos lo permiten, nos movemos a pie, que es lo más ecológico y lo más sano. En segundo lugar, si la distancia es un poco más grande, nos podemos mover en bicicleta. Ya no es tan ecológico. No existe nada que sea de energía limpia. Las bicicletas requieren el uso de petróleo para las llantas. Las llantas es un derivado del petróleo. Requieren acero, por lo tanto requieren minerales y requieren el funcionamiento de acererías, las bicicletas. También es sano. Pero es natural que si yo tengo que viajar a Tijuana, o tengo que viajar a la ciudad de Monterrey, o tengo que viajar a Cancún, pues no me voy a ir ni a pie ni en bicicleta. Se necesita ya un vehículo de motor. Por ejemplo, una motocicleta, pero que también tiene sus limitaciones en la distancia, por la cuestión de la intemperie, por la cuestión de que no llevamos una carrocería. Y de ahí venimos al automóvil, estoy hablando del transporte de personas. Porque si hablamos del transporte de mercancías, tenemos que hablar de los aviones cargo que utilizan queroseno, derivado del petróleo que se obtiene en las refinerías, o por ejemplo las entregas de empresas como Amazon, como Mercado Libre, como
Alibaba, que manejan una enorme cantidad de mercancías a nivel mundial y que transportan sus mercancías en grandes barcos contenedores, no solo las empresas de mensajería, sino todas las empresas logísticas o de entrega de mercancías. ¿Y cuál es el pretexto? Porque es un pretexto. Yo en lo personal no les creo que estén interesados en el medio ambiente y voy a dar datos precisos de por qué los que dicen que hay que cerrar refinerías en realidad lo hacen por motivaciones de favorecer cierto tipo de intereses. A ver, en primera, si hablamos de contaminación, cambio climático global, atención a la última palabra, global, es en todo el mundo, pues estas personas que se despertaron como ecologistas en este sexenio, pues se despertaron tarde, porque les faltan datos. Y les faltan datos que son esenciales y que les permitirían entender de mejor manera que nosotros no somos los responsables de la contaminación. Le pido a producción si nos pasa la primera imagen. Es de un reporte de la Unión Europea que se publica cada año y que tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono en los países del mundo. Básicamente, muchas gracias, esa es, los que nos siguen en televisión, los que nos siguen en radio. Lo que les quiero mostrar es una cosa muy relevante. Ahí aparece México en este reporte siendo el responsable del 1.3% de las emisiones totales de dióxido de carbono. 1.3. Pero si vemos arriba, o los que nos siguen en radio, les doy el dato, China, la gran fábrica del mundo, donde muchas fábricas y empresas europeas y norteamericanas se han instalado, genera el 30%. Unas 25 veces más que México. Los Estados Unidos, 13.4%, 10 veces más que México. Europa y el Reino Unido, recordemos que el EU es la Comunidad Europea y con el Brexit el Reino Unido se salió de la Comunidad Europea, 8.7%, la India 6.8%. Si tomamos solo Europa, China, Estados Unidos y la India, ellos son responsables prácticamente del 60% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Es decir, México no va a resolver el problema de la contaminación. No somos nosotros los grandes emisores de dióxido de carbono. Es totalmente imperceptible. Aunque México redujera a cero, que no es posible, las emisiones de dióxido de carbono, los cambios climáticos globales seguirían. La contaminación a nivel mundial seguiría. Porque nosotros no somos responsables y eso lo tenemos que tener bien claro. Si ese 1.3% además lo dividimos entre 130 millones de habitantes, resulta ser que México ocupa un lejanísimo lugar 75 de 200 países en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono per cápita. Gracias a producción, si pasamos a la siguiente imagen, esto que les acabo de presentar es perfecto. Ahora vamos al histórico. Este es un histórico que viene del mismo reporte, son las toneladas de dióxido de carbono per cápita por año, entre 1970 y 2019. Es decir, en los últimos 50 años. Basta ver en esa gráfica, la describo para la gente que está en radio, hay una gran mancha, color de rosa, gran mancha, que arranca en 1970 con un promedio de 22 toneladas per cápita al año, que corresponde a los Estados Unidos. Y esa mancha, aunque ha disminuido, aunque anda del orden de 16 toneladas, sin embargo supera
a todas las demás regiones del mundo. Repito, esto es en los últimos 50 años, pero si nos vamos más atrás, a 100 años atrás, a 150 años atrás, a partir de que se miden las emisiones, vamos a encontrar que los grandes responsables del deterioro de contaminación en el mundo son las mismas regiones. En primer lugar, los Estados Unidos, el país que más contamina per cápita. Hay que tomar en cuenta que mientras China y la India tienen 1.400 millones de habitantes, los Estados Unidos tienen 350 millones, Europa anda alrededor también de 350 millones, Rusia anda alrededor de 150 millones, por lo tanto, las emisiones per cápita son más relevantes, es un indicador mucho mejor. En segundo lugar viene Rusia, menos de la mitad de los contaminantes que los Estados Unidos en 1970. Su máximo lo alcanzó en 1992, que es en realidad el mínimo de los Estados Unidos, 16 toneladas, pero de ahí se ha mantenido alrededor de 12. Sigue estando por debajo de los Estados Unidos. En tercer lugar tenemos una gráfica verde, que es Europa, que se mantuvo durante mucho tiempo alrededor de 10, que sí ha disminuido, que anda alrededor de 7 toneladas per cápita, es la región que ocupa el tercer lugar. Después, a China se le quiere acusar, pero también a China hay que tomar en cuenta que entre 1970 y en el año 2004 todavía, 2005, estaba por debajo del promedio mundial. En realidad, China se convierte en un problema de emisiones de dióxido de carbono, pues a partir de 2005, los últimos 15 años, digamos, pero pues apenas alcanzó a Europa en 2012. Es decir, hasta hace unos 10 años, cada europeo contaminaba más que cualquier chino. Y aunque las emisiones de China han aumentado y están del orden de 8 toneladas per cápita al año, las de los Estados Unidos es el doble. Es decir, el gran consumo de combustibles fósiles para procesos industriales, para la producción de productos, se da en los Estados Unidos. Gracias a producción. De eso no dicen nada. Absolutamente nada. Y esto lo tenemos que tener bien claro porque hay una narrativa que, desde México están muy preocupados, según ellos, por las emisiones de dióxido de carbono, por el calentamiento global, por la contaminación, pero no dicen nada de la industria minera, que es altamente contaminante. No dicen nada gobiernos que, por ejemplo, cambian uso de suelos, que se meten en zonas de colchón ecológico para construir fraccionamientos. De eso no dicen nada. No dicen absolutamente nada de la industria más contaminante que existe en nuestro planeta, que es la industria minera. Los mismos que hoy critican a la política pública del gobierno de la 4T, pues son los mismos que se han quedado callados sobre estos verdaderos ecocidios, por ejemplo, de Grupo México, contaminando ríos, contaminando agua. La industria minera contamina aire, contamina tierra, contamina agua. Bueno, se han acabado cerros enteros, como el Cerro de San Pedro, aquí en San Luis Potosí. Y resulta ser que en este mes, el mes pasado, está esta idea que ya tocamos aquí en Tetras, señalamos el por qué es absurdo totalmente el querer cerrar una refinería. Estamos hablando de la refinería de Cadereyta, que se halla a 40 kilómetros de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Bueno, la cosa es que estas mismas personas no dicen absolutamente nada
de otras fuentes altamente contaminantes, no que están a 40 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey, no. Están dentro de la zona de Monterrey. Una de estas empresas, Acerera, que sustituyó a una empresa mexicana, Ilsa, hojalata y lámina, Ternium, con capital italiano, argentino. Para que nos hagamos una idea, Ternium arroja a la atmósfera 69 millones de toneladas por año de dióxido de carbono en una planta que tiene ubicada en San Nicolás de los Garza, zona conurbada con Monterrey. Ternium, 69 millones de toneladas por año de dióxido de carbono. Y de eso no dicen nada. Pero Ternium no está a 40 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey. Miren, bastan que hagan un ejercicio que yo lo hice en Google Maps. Pónganle Ternium Monterrey y se van a dar cuenta, ahorita yo en la búsqueda que hice, miren, 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18 puntos me marca Google Maps de oficinas y establecimientos de Ternium. Y ahí viene marcada dónde se halla la planta de Ternium, ahí se halla marcado dónde viene la parte de varilla y aceros, y están dentro de Monterrey. Dentro de Monterrey, y es una gran fuente contaminante. Pero los que pretenden cerrar la refinería de Cadereyta no dicen nada. Segunda fuente altamente contaminante en Monterrey. Cemex, Cementos Mexicanos. Generó en un año 2,000 toneladas de benceno. 2,000 toneladas de benceno. 11 toneladas de cromo. 2 toneladas de cadmio. 4.7 toneladas de arsénico y más de 1 tonelada de mercurio. Todos minerales altamente tóxicos. Cemex en Monterrey, 2,000 toneladas de benceno, 11 toneladas de cromo, 2 toneladas de cadmio, 5 toneladas de arsénico, 1 tonelada de mercurio. ¿Y dónde está la planta de Cemex? En Monterrey. Podemos hacer el mismo ejercicio que con Ternium, basta que le pongan Cemex Monterrey y van a encontrar 3, 6, 8, 10, 12, al menos 14 instalaciones de Cemex, por ejemplo, planta de Cemex Cementos, en pleno Monterrey. En pleno Monterrey, Cemex tiene instalaciones dentro de pleno Monterrey, no a 40 kilómetros como la refinería de Cadereyta, no, en pleno Monterrey, ahí tenemos grandes fuentes contaminantes. Y les va la tercera. Yo les había comentado que fui invitado a dar una conferencia en Cadereyta, justamente donde se halla la refinería. Y bueno, la gente de Monterrey me decía, y yo lo noté, pues yo tengo un hermano que hizo una maestría en el Tecnológico de Monterrey en los años 80 del siglo pasado. Y bueno, yo conozco Monterrey, tengo familia en Nuevo Laredo, he estado muchas veces de pasaje por Monterrey, y ahora que fui la última vez, observé problemas enormes con el tráfico. Y gente que vive ahí en Monterrey me dicen, es que hubo un tiempo en que el parque vehicular era de 400,000 automóviles en Monterrey. Hoy es de 2,800,000. Es decir, en los últimos años ha aumentado 7 veces el número de vehículos en la zona metropolitana de Monterrey. Y para estos que se quieren presentar como ecologistas,
pues deberían de saber que con respecto a las emisiones de CO2 en México, el 45%, es decir, casi la mitad en México, esto ya no es a nivel mundial, casi la mitad de las emisiones de CO2 en México se derivan del autotransporte. Y un 30% de la industria, es decir, un 75%. El otro 25% corresponde a la generación de energía eléctrica en el que se utilizan distintos combustibles. Y en la industria va también la refinería de Cadereyta. Pero estamos hablando que la mitad de las emisiones de dióxido de carbono en México provienen del autotransporte. ¿Qué problema tiene la zona central de Monterrey? Miren, aunque se cerrara la refinería de Cadereyta, ¿eso reduciría la contaminación en la zona metropolitana de Monterrey? No, de ninguna manera no, por una razón muy sencilla. La refinería no es, con mucho, la principal fuente de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey. Son estos 2.8 millones de vehículos, muchos de los cuales son chatarra. El aumento de estos vehículos se deriva de un pésimo transporte público. Hay que tomar en cuenta que los gobiernos neoliberales, al no apostar a lo público, viajan a Europa, pero no aprenden nada y no han aprendido que la mejor manera de moverse de manera foránea es con el tren, de preferencia con trenes eléctricos, que la mejor manera de moverse en las ciudades es con metro, si no se tiene dinero con el metro, con tranvías eléctricos, trolebuses eléctricos, con metrobuses, que son de preferencia también eléctricos, y un buen sistema de transporte público reduce la necesidad del ser humano de tener que usar un vehículo propio y se reduce la contaminación. Pero esa política pública de los neoliberales nunca se vio por ningún lado. Hay que recordarles, porque pues para engañar a alguien se requiere también gente que se deje engañar. Tengo aquí los datos de la Universidad de Oxford, Nuestro Mundo en Datos. Son las emisiones de dióxido de carbono per cápita comparadas contra el Producto Interno Bruto per cápita. Y esto está estudiado perfectamente a nivel mundial. A nivel global, los países con mayores ingresos contaminan más. Y a nivel interno de un país, las capas de la sociedad que tienen más dinero contaminan más. ¿Quiénes son los que contaminan más? La gente que en México, por ejemplo, tiene yates privados. ¿Cuántos de los que están escuchando esta transmisión tienen un yate privado? ¿Quiénes contaminan más? Los que tienen aviones privados, los que viajan en avión, pero es muy complicado que la gente pobre viaje en avión o que lo haga de manera regular. Y así tenemos que datos, repito, de la Universidad de Oxford, son de 2017, pero es idéntico. Es el proyecto de carbonización global de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, pues señalan que países que tienen las emisiones más altas también se corresponden con ingresos per cápita más altos. Por ejemplo, países como Singapur, como Estados Unidos, como Canadá, como Suiza, que tienen ingresos per cápita, Reino Unido también, Suecia, que tienen ingresos per cápita arriba de $50,000 anuales, tienen también las más altas tasas de emisión de dióxido de carbono por habitante. Suiza anda cercana a las 15 toneladas, Canadá arribita de las 15 toneladas, Estados Unidos ya lo vimos, se anda moviendo entre 16 y 17 toneladas, pero Singapur va arriba de las 20 toneladas. Y países donde no está México,
donde van ingresos entre 20,000 y 50,000 dólares al año, como puede ser China, Turquía, España, Francia, Polonia, Reino Unido, Rusia, pues también son de los que más contaminan. Van en el rango entre 5 y 10 toneladas per cápita al año. Todos esos países. Ya luego viene México con un PIB per cápita de 20,000, pero países muy pobres como Malawi, Etiopía, Tanzania, Pakistán, Guatemala, India, Indonesia, que no es tan, en primera tan pobre ni la Indonesia, pero andan abajo de 2.5 toneladas. Es decir, esto es algo que nos han querido engañar con un discurso aparentemente ecologista, pero que no se contrapone contra los hechos reales. Porque al PAN y al PRI ya los vimos gobernar, ya los vimos seguir una política pública. Por ejemplo, en 2018, cuando el actual presidente prohíbe el fracking, que es una de las técnicas más agresivas contra el medio ambiente, como lo saben muy bien en los Estados Unidos, genera terremotos, genera contaminación de mantos freáticos, utiliza una alta cantidad de agua para sus procesos. Quien brincó en contra de esta decisión totalmente ecológica fue el Consejo Coordinador Empresarial. Dijeron que eso era una mala noticia porque México debe producir más gas. Y el fracking, pues es una técnica que se utiliza para aumentar la extracción de gas o petróleo. Los norteamericanos iniciaron esta técnica buscando petróleo. En realidad les está produciendo más gas. Y se trata de inyección de grandes cantidades de agua a presión para aprovechar fisuras en el subsuelo y de esa manera poder recuperar combustibles fósiles. Entonces, en términos ecológicos, pues cuando nos vienen a decir que se está preocupados por la cuestión del medio ambiente, pues no se corresponde con los hechos porque nos lo vienen a decir gente que ya gobernó el país. Después del corte de la media hora, voy a dar unos datos esenciales para que veamos cómo, estando en el gobierno, qué fue lo que promovieron, cuáles fueron las energías que promovieron desde el país. Porque una cosa es que nos vengan a decir, no, mira, yo estoy a favor del medio ambiente, y otra cosa muy distinta es que teniendo bajo control la Secretaría de Energía, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, hasta 2007, Luz y Fuerza del Centro, pues sería interesante ver cuáles fueron las inversiones que se hicieron. Porque ahora querer echarle la culpa a una refinería, la de Cadereyta, o igual puede ser Ciudad Madero en Tamaulipas, o Tula, Hidalgo, de las grandes fuentes de contaminación como si se nos fuera la vida, uno se preguntaría, ¿son refinerías que tienen décadas funcionando? Ya fueron gobernadas por el PAN, ya fueron gobernadas por el PRI, ¿y qué fue lo que hicieron? Se gastaron miles de millones de pesos en la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, y la pregunta es, ¿y por qué no la volvieron ecológica con todo lo que invirtieron? Trajeron a empresas coreanas, que son las que se encargaron de esa rehabilitación de la refinería, pero hoy se quejan de que es contaminante. Y entonces pregunta, ¿qué fue lo que hicieron con ese dineral que se gastaron en el sexenio de Vicente Fox? Nos tenemos que ir al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Estamos platicando sobre energía y contaminación. Bueno, regresamos aquí en Tetras. Estábamos comentando de estas ideas sin sentido, irresponsables,
que favorecen solamente a las refinerías norteamericanas, el hecho de pretender querer cerrar refinerías en México. Y bueno, para eso es muy importante tener datos y que veamos cuáles son los datos. Acusar a las refinerías mexicanas de ser altamente contaminantes. Bueno, le pido a producción si nos pasa la imagen 3. Les quiero compartir. Muchas gracias. Miren, son resultados de monitoreo de calidad del aire muy frescos porque son de 2023. Lo que vemos ahí es la gráfica que corresponde al dióxido de azufre, partículas por millón, y además muy bien ubicadas. Está la colonia de Pemex, Quinta San Jorge, Unidad Deportiva, Rancho Santa Fe, JCB Transportes. Esto corresponde a la zona metropolitana de Monterrey. Luego tenemos en la columna de la derecha las partículas por millón, que va de 0 hasta 0.08, en donde viene el límite máximo, que viene en una línea punteada, y luego en café viene en un lapso de 8 horas, también el dióxido de azufre. Bueno, pues en ambos casos la línea continua son las mediciones de la refinería de Cadereyta. Y como se puede ver, y les digo a los que no están viendo en radio, las dos gráficas, tanto la verde como la color cafecito, se mantienen muy por debajo de la normatividad aplicable. Por ejemplo, en el caso de la normatividad para dióxido de azufre a 24 horas, el límite máximo permisible es 0.04. Bueno, pues en ninguna hora del día se alcanza 0.04. Podemos observar que ni siquiera la mitad, siempre se mantiene por debajo de la mitad. Y en el caso del dióxido de azufre 24 horas, porque el otro era a 8 horas, el límite máximo permisible es de 0.075. Y lo máximo que se alcanza en una de las posiciones es 0.05. Es decir, es falso que la refinería de Cadereyta no cumpla con estándares en cuanto al dióxido de azufre. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta se refiere a las partículas, viene en microgramos por metro cúbico. Lógicamente, no las voy a explicar, los que están siguiendo la transmisión en televisión pueden ver la gráfica, los comportamientos van a ser los mismos, lo que se mide en la refinería contra el estándar que se debe de tener en la normatividad aplicable está por debajo. La que sigue, por favor. La que sigue es el ozono. Igual, el ozono por debajo de los límites máximos permisibles. La que sigue es monóxido de carbono. Otra vez, en términos de monóxido de carbono, sigue siendo por debajo de los límites máximos permisibles. La que sigue se refiere al dióxido de nitrógeno, muy por debajo de los límites permisibles. Y bueno, una última, que son varias gráficas. Esta la dejamos un poquito más porque es la medición de la concentración de partículas suspendidas menores a 10 micras, abreviado como PM10. Hay que tomar en cuenta que también se miden partículas PM2.5, que son menores a 2.5 micras. Este es un ejemplo de la medición del 10 de diciembre de 2023 en 3 zonas distintas de la región de la zona metropolitana de Monterrey. Es Cadereyta, Juárez y Apodaca. Las mediciones son a lo largo de las 24 horas del día. Viene en un color cafecito el límite máximo permisible y en color verde el resultado. Si observamos en el caso de Cadereyta, los microgramos por metro cúbico, en general se ajustan de la 1 de la mañana a las 10 de la noche
prácticamente se ajustan al límite máximo permisible. En el caso de Juárez, pues podemos decir que prácticamente todo el día, entre las 12 de la noche y las 8 de la noche del día siguiente. Y en el caso de Apodaca, igual. Gracias a producción. Es decir, estos datos, que son datos de mediciones hechos por compañías especializadas ajenas a Pemex, demuestran de manera rotunda que no solo la refinería de Cadereyta, porque los datos son semejantes a los que se tienen en Tula, que se tienen en Ciudad Madero, de que Pemex en los últimos años se ha preocupado por cumplir con los límites máximos permisibles de contaminantes. Y ahora sí, vámonos a la última gráfica, que es una gráfica de pastel, porque esta gráfica a mí me parece muy interesante, porque es una gráfica que no tiene que ver con el gobierno actual. Es una gráfica elaborada por la Secretaría de Energía con información de SENACE en 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En este caso es una gráfica que tiene que ver con la generación de energía eléctrica en México. 2018. El neoliberalismo nos llegó en México en 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid. La energía eólica y la energía solar comenzaron a producirse de manera masiva en 1983 y en 1984 respectivamente. En el caso de la energía eólica, la que viene del viento, el primer país que comenzó a producir energía eléctrica usando energía eólica fue Dinamarca en el lejano 1984. Para 1988, Dinamarca ya había sido rebasada por los Estados Unidos. Para 1989, Alemania y Holanda estaban ya produciendo energía eléctrica. Pero vámonos al año 2000, al sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Ahí arrancamos este último tramo de los gobiernos neoliberales. Y países como Alemania ya había alcanzado el lugar número 1. Después Estados Unidos, España, Dinamarca, India, Reino Unido, China, Holanda, Italia, Grecia, Suecia, Canadá, pero ahí no está nuestro país. Nuestro país no aparece ni siquiera en 2010, quiere decir que en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, no. México aparece hasta por ahí del 2020 con una producción que más o menos alcanza un poquito. Lo podemos ver los que están siguiendo la transmisión en televisión, que está marcado ahí como eoeléctrica, que no rebasa ni siquiera el 4%. Estamos hablando que el neoliberalismo llegó en 1982 y estamos hablando que en el 83 y en el 84 ya comenzó a haber disposición de equipos para generar energía eléctrica a partir del viento y a partir del sol. Bueno, pues en 36 años de neoliberalismo, los hechos demuestran que nunca les interesó el ambiente, porque en 36 años solamente el 4% de la generación de energía eléctrica en México proviene de aerogeneradores. Y hay que decirlo, que la mayor parte de esos aerogeneradores extranjeros. Si ahora nos vamos a la energía fotovoltaica, aparece en el esquema una mini rebanada que no rebasa ni siquiera el 1%, el 0.7%. Bueno, en 1983, Estados Unidos producía ya energía eléctrica a partir del sol. Para 1990 lo hacía España, Italia, Portugal, Reino Unido, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán. No, Azerbaiyán todavía no, pero sí China. Sí China y sí Canadá. Y México comienza a aparecer hasta el año 2000, pero no avanza, ya ni siquiera aparece en la clasificación del 2010 y mucho menos en la clasificación del 2018, porque quiere decir que es irrelevante. Esta gráfica
nos muestra la demagogia de hoy el PAN y el PRI cuando nos vienen a hablar de que les interesa el ambiente. Porque además hay que señalarlo, es muy extraño que la energía hidroeléctrica, que genera más del 10% de la electricidad en nuestro país, no la consideran como energía renovable. Normalmente se llenan la boca con paneles fotovoltaicos y con aerogeneradores. Pero si sumamos el porcentaje de aerogeneradores y paneles fotovoltaicos, apenas llega al 4.6. Ni siquiera la mitad de la energía eléctrica que generan nuestras presas. Y como pueden observar, este es el país que heredó el PAN y el PRI. Más de la mitad de la energía eléctrica generada en este país, plantas de ciclo combinado que utilizan gas y vapor de agua, 13% de térmica convencional y un 9.2% de carboeléctricas, aparte un 0.7% de combustión interna. Si le sumamos, estamos hablando de un 64, 73, más o menos un 74, 75%, gracias a producción ya por la gráfica, estamos hablando de que más o menos un 75% de la generación de energía eléctrica en este país, que heredaron 36 años de neoliberalismo, fueron combustibles fósiles. Y los mismos que heredaron todo este andamiaje industrial, hoy se quejan de la contaminación. Miren, cada país vela por sus intereses. En la cumbre climática global del Reino Unido en 2021, la COP26 en Glasgow, esto es un encuentro internacional promovido por los Estados Unidos, por la ONU. Bueno, pues con respecto al carbón, que es el energético más contaminante en absoluto, el CO2, se propone en la COP26 reducir el uso de carbón. Bueno, pues Estados Unidos, China, India y Australia se negaron. Así de sencillo, se negaron. ¿Y dónde estaban estos pseudo ecologistas mexicanos? ¿Por qué no dicen nada de que Estados Unidos, China, India y Australia se negaron a reducir el uso de carbón? 25% de la industria y de los servicios funcionan a base de carbón, lógicamente no en México, pero sí en otros países. Sí, en otros países sí sucede que el carbón, que es el energético en absoluto más contaminante, porque hay que tomar en cuenta que el 35% de la energía eléctrica a nivel mundial viene del carbón. Eso explica por qué se tiene una alta tasa de uso del carbón, no en nuestro país, no en nuestro país, pero sí en otros países, porque el carbón pues se sigue utilizando el 15% en la industria del carbón. Entonces, de eso no dicen nada. No dicen nada, y ese fue el país que ellos dejaron. Si realmente les hubieran interesado tanto a todos los que hoy pontifican sobre la energía eléctrica, sobre la energía solar, sobre los paneles fotovoltaicos, la pregunta es, ¿y por qué no hicieron nada cuando tenían en sus manos CENER? Felipe Calderón fue el secretario de Energía de Vicente Fox. Xóchitl Gálvez fue integrante del gobierno 6 años de Vicente Fox. ¿Por qué no invirtieron? Que nos digan dónde están los parques eólicos que construyeron en los últimos, nada más para ponérselas fácil, en los últimos 3 sexenios. En los últimos 18 años, cuando ya había una corriente ecologista a nivel mundial muy fuerte, del año 2000 para acá. ¿Dónde están esos parques eólicos para generar energía eléctrica? Se los entregaron a empresas extranjeras,
a las españolas Iberdrola, Fisterra, Naturgy, a la italiana Enel, a la francesa Total Energies, a las norteamericanas Sempra, a las británicas Contour Global, pero ellos no construyeron, teniendo en sus manos CFE, Luz y Fuerza del Centro, y Pemex, no construyeron. Bueno, pues la gran hipocresía del mundo occidental es que en la COP26, el Pacto de Glasgow, era poner fin a los autos de combustión interna, los que usan gasolina y diésel, en 2040. Sin embargo, las tres principales casas fabricantes de automóviles en el mundo, Toyota, japonesa, la número 1, Volkswagen, alemana, la número 2, y el grupo franco-japonés Renault, Nissan, Mitsubishi, se negaron. Y los principales mercados automovilísticos, que son China, Estados Unidos, Alemania y Japón, se negaron. No se adhirieron. Fíjense cuál era la propuesta. Autos eléctricos para 2040. Ahora, yo me pregunto, aquí en México, si grandes gigantes automotrices como Toyota, Volkswagen, Renault, Nissan, Mitsubishi, ni siquiera ellos se atreven a entrarle a la sustitución total del parque vehicular de automóviles de combustión interna por automóviles eléctricos, ¿quién en México, qué empresarios en México están construyendo de manera masiva automóviles eléctricos? Yo no los veo. Tampoco los veo que quienes están preocupados del neoliberalismo hayan impulsado una reforma que permitiera justamente apostarle a las energías renovables. Energías renovables. Porque hay que tomar en cuenta que no existe ninguna energía limpia. Esa es una falacia. Se confunde el combustible, que por ejemplo en el caso de las presas es el agua de la lluvia, y en ese sentido, bueno, pues está bien. Los paneles fotovoltaicos, la energía es la del sol, no cuesta, y el viento no cuesta. Sí, pero no cuesta esa energía primaria. Pero lo que sí cuesta y lo que sí contamina son las baterías eléctricas, porque hay que tomar en cuenta que hay un ciclo de vida de las baterías que implica la cantidad de cargas y descargas que puede soportar una batería. Está la cuestión del costo. Automóviles eléctricos por muy baratos, 400,000 pesos, y eso mini. Si no, nos vamos a 800,000. Y si es un Tesla, arriba de 1,000,000. También está la cuestión de la densidad energética. ¿Cuál es el tamaño de la batería con la cantidad de energía que puede almacenar? Vemos que los autos eléctricos necesitan tener toda la parte debajo del chasis de baterías eléctricas. Está también la cuestión de la eficiencia, que habla sobre el rendimiento de la batería, y también la potencia, que se relaciona con el amperaje que puede suministrar la batería. En ese sentido, la huella de carbón de los automóviles eléctricos tiene también una alta tasa de contaminantes. ¿Y cómo contaminan los autos eléctricos? Pues contaminan ni más ni menos con todo lo que se requiere, todo lo que se requiere para construirlos. Por ejemplo, en el caso de gramos de dióxido de carbono por kilómetro, mientras que un automóvil diésel puede digamos, conllevar unos 200 gramos de CO2 por kilómetro, es verdad que el auto eléctrico anda alrededor de 75. Los híbridos alrededor de 200, gasolina 240, diésel 220. Para fabricar un auto eléctrico se requiere petróleo, todas las vestiduras son plástico, las llantas se originan con el petróleo,
Para construir un auto eléctrico se requiere acero y sobre todo se requiere una alta tasa de minerales como el litio, como el cobre, que contaminan, porque la minería funciona al 100% con combustibles fósiles. Y eso se tiene que tomar en cuenta. Por eso no es que digan, ay, el auto eléctrico no contamina. No, ya trae una huella de carbón. Los minerales que usaste, ya señalé, cobalto, litio, las tierras raras, el grafito y todo lo que se necesita para fabricar los paneles fotovoltaicos y los aerogeneradores. Entonces, este es un tema que vamos a seguir tocando aquí en Tetras, en el cual, pues, parte de nuestro papel como profesores universitarios, pues, es dar datos que permitan a la sociedad entender lo que son propuestas demagógicas y lo que son propuestas reales y responsables con el futuro del país y sobre todo con el futuro de la juventud y de la niñez. Bueno, pues los saluda Ángel Valderas Puga. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Tetras, como todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Gracias por su atención. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.